¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy les traigo la verdad, así que después de esto estamos todos los problemas resueltos. Bueno, en el marco del seminario que venimos haciendo a lo largo del año de desambiguación, Freud y Lacan, es que traemos ahora este tema y bueno, ¿por qué nos interesaría pensar en los distintos criterios que podemos tener de verdad en psicoanálisis, ¿no? ¿Podrían determinar distintas direcciones de la cura? Digamos, quizás ese sea el interés para nosotros hacer este recorrido, ¿no es cierto? Los criterios de verdad han ido cambiando a lo largo de la historia y están siempre en relación al tipo de referencia que prima en cada sistema de pensamiento, ¿no? Entonces, por ahí, si bien ya recorrimos, lo han recorrido y lo han leído en varios de los números del Rey, en los libros que publicó Pola y todo, quizá refresquemos unos puntitos acerca de cuál es el criterio de verdad que regía en el momento que surge el psicoanálisis, qué es lo que pasó allí. Lo vamos a puntuar nada más porque va a ser aburrido recorrerlo de nuevo todo. Después vayan a los artículos y a los libros, que está bueno refrescarlo. Pero bueno, con la irrupción de la ciencia moderna hay un cambio en el estatuto de la idea de verdad, porque saber y verdad se separan. ¿Se acuerdan un poco de esto? Es decir, que el saber va a ser a partir de ese momento el que va a forjar la realidad, digamos, va a dejar la verdad un poco de lado, no va a ser su interés, y el saber va a ser el que explique el mundo, el que prediga la realidad, y ese va a ser el interés fundamental. Es decir, que no va a tener garantía, que bueno, la garantía está en el medioevo, era la garantía divina, y esto, bueno, ya no va a suceder. Y no es el interés tampoco de la ciencia buscar la verdad, y menos la verdad del sujeto, digamos, ¿no? Pero paradójicamente, también la ciencia luego intenta suturar esa división y va a tratar de recomponerla buscando producir un sujeto unitario, responsable, unívoco, individual, autónomo. Y entonces busca responder con un saber a una verdad, ¿no? Esto nos interesa porque es con lo que nos vamos a encontrar, es el diagnóstico que nosotros hicimos en el programa de investigación, ¿no? Que el sufrimiento lo habíamos diagnosticado como un amarre al ser. ¿Lo tienen más o menos presente eso? Bueno, cualquier cosa me preguntan. Yo no quiero redundar en este tema porque me parece que ya muchas veces lo hemos trabajado, pero si tienen alguna duda me preguntan. Entonces, bueno, sabemos que el psicoanálisis surge, digamos, con la queja de la histeria, que se encuentra, en este caso Freud, con un sufrimiento del cual el saber médico no tenía respuesta. Y sin entrar en detalle, sabemos que surge el dispositivo de la palabra como forma de alivio, ¿no? Y a partir de ese momento, la verdad forcluida, que antes venía de Dios, pasa a pensarse venida desde lo inconsciente. Entonces, esa verdad es la que en psicoanálisis vamos a tratar de volver a buscar, vamos a ver de qué forma, porque está traducida en un síntoma, ¿no? El sufrimiento viene acompañado de un síntoma que se supone que tiene una verdad que lo sostiene, una verdad no sabida, no dicha, de la que tampoco se tiene conciencia quizás, ¿no? En realidad se cree que hay un saber detrás de ese síntoma y se lo cree muchas veces, se lo cree verdadero,
porque justamente por la sutura que se intentó armar de esta división. Ahora, si la verdad ahora pasa a venir del inconsciente, tenemos que determinar qué concepción de inconsciente vamos a tener, que esto también viene a colación de lo que estuvimos trabajando, lo que estuvo trabajando Adriana e Irene, ¿se acuerdan del inconsciente, las dos concepciones de inconsciente? Porque, digamos, esa va a ser la referencia, digamos, en este momento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipo de referencia tenemos y la vamos a pensar en Freud y en Lacan. Estos paradigmas, digamos, van a estar asentados en una idea determinada y diferente de lo que es causa y origen de la realidad para nosotros. O sea, tendrán ambos una concepción diferente de la verdad, por lo tanto. ¿Qué idea de verdad maneja Freud y cuál Lacan? ¿Qué consecuencias se desprenden de cada una? Bueno, antes de eso, quiero pensar con ustedes la vigencia que tiene todavía la teoría del conocimiento, que si bien con la ciencia se ha conmovido, aún sigue operando, y la teoría del conocimiento supone que la verdad es la adecuación entre una proposición o afirmación y el estado de cosas o hechos que expresa, ¿no? Presupone una connaturalidad entre el sujeto que conoce y el objeto a conocer, como si se tratara de una relación dada, preestablecida, que hay que encontrar, y allí residiría la verdad. Esta es una idea ahistórica, natural, que supone hechos u objetos objetivos, exteriores a quien los conoce. Y responde a un discurso que sostiene al uno como origen, ¿no? Se sostiene la idea de complementariedad que se podría encontrar. Donde la verdad tendrá que ver con la adecuación sujeto-objeto, hecho-enunciado. Y bueno, esta idea, como les decía, se conmueve con el advenimiento de la ciencia moderna, que va a rechazar la idea de connaturalidad. Vamos a ya adelantar que a esta idea va a adherir Lacan, ¿no? También la verdad para esta teoría supone una conformidad o fidelidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. O sea que aquí ya entra a jugar el terreno de la verdad o la mentira también, ¿no? Que esto tengámoslo presente porque después lo vamos a pensar. Y bueno, con el advenimiento de la biopolítica en el siglo XX, el saber médico, digamos, de alguna forma estableció una verdad del hombre, ¿no? Y delimitó el modo de lo posible y lo imposible. Es decir, que en la actualidad la verdad se sostiene predominantemente en lo individual, en el uno, pero también hay otro criterio que rige y que, bueno, algunos toman, que para abordar el problema de la verdad, y está más ligado a lo que Foucault trabajó cuando plantea lo que es la veridicción, ¿no? Que es determinado discurso establece qué saber es verdadero, aunque no coincida con la verdad, ¿no? Con la verdad con mayúscula, digamos, ¿no? Según este criterio, la existencia y la realidad es discursiva, es construida y se ve afectada por el discurso. Es decir, que según cuál de estos dos criterios adoptemos, probablemente las consecuencias teórico-clínicas van a ser diferentes. Bueno, vamos a ver, esa es la hipótesis por lo menos. Y bueno, y si el dispositivo del psicoanálisis está sustentado en la palabra, nosotros tenemos que tener claro qué idea vamos a tener de qué relación vamos a sostener entre realidad y lenguaje. Si lo pensamos como un lenguaje con un presupuesto, siendo así el lenguaje una representación que presupone una realidad real que es representada a través del lenguaje, es decir, que donde lo simbólico no puede recubrir totalmente lo orgánico y deja un resto por fuera, o si pensamos al lenguaje como creador de realidad, es decir, pensando esta relación en una dimensión significante, que no distingue una realidad real con una realidad psíquica o mundo externo o mundo interno. O sea, acá el lenguaje sería estructurante de la realidad, aún de los cuerpos,
y también de esa realidad con la cual nos encontramos en psicoanálisis, ¿no? Con aquella que se llega creída como verdadera. Según estos dos puntos de vista, la verdad a encontrar en psicoanálisis podría pensarse o como una verdad relativa a una preexistencia, o esa referencia, ¿no? Por fuera de la palabra, inacible, por lo tanto, a través de la palabra, o una verdad textual, estructurada como un lenguaje, que se tratará de escribir para que advenga otra realidad. Lo que en principio llevaría a pensar dos direcciones de la cura distintas. Pero bueno, vamos a recorrerlo. Una cosa que por ahí está bueno adelantar es que es preguntarse por qué existe, además de lo real, lo verdadero, ¿no? Es decir, si lo real coincidiera con la verdad, sería un real en sí mismo, digamos, ¿no? No existiría esta diferencia. Pero en tanto se habla y no hay lo real, sino por el discurso, no hay un real dado. Esto es lo que sostiene también Lacan, ¿no? Es decir, que tanto la verdad como la falsedad, la ficción, todo se instaura porque se habla. Vuelvo a tomarlo del PIC, del programa de investigación, porque me parece que está bueno pensar que si hemos diagnosticado que en la modernidad el sufrimiento está relacionado con una atadura al ser, y si la verdad habla a través del síntoma, las respuestas a este sufrimiento se podrán ordenar o en esa misma dirección, es decir, en el amarre al ser, o en una que habilite una verdad particular que podrá advenir poniendo en juego un texto que introduzca la otredad, ¿no? Bueno, vamos a empezar con cuál es el criterio de verdad en Freud. Ahora vamos a tratar de distinguir. En la teoría de Freud parecen convivir distintas nociones de verdad que entran en contradicción. La primera que podemos pensar, que es la más abarcativa y es la que va a predominar sobre las otras, en definitiva va a terminar absorbiendo a las otras también, es la de la correspondencia con la realidad. Sería la teoría correspondentista, le podríamos llamar, que es la concepción clásica de la verdad que rigió aproximadamente hasta el siglo XX y supone una adecuación del lenguaje al mundo y no a la inversa, más parecido a lo que estábamos pensando como la teoría del conocimiento, ¿no? La verdad como propiedad esencial de ciertas proposiciones. Recuerden que tengamos presente cuál es la noción de referencia, ¿no? Que vamos a pensar. Entonces, bueno, ¿qué concepción de referencia manejaba Freud? Ahora sí, venía esta. Para él, el afán del pensar científico, diferente del pensar común, es lograr la concordancia con la realidad, o sea, con lo que subsiste fuera e independientemente de nosotros. Llamamos verdad a esta concordancia con el mundo exterior objetivo, podríamos decir real, ¿no? Para él. Por eso, en ocasiones habla de descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando descubre las leyes que gobiernan el inconsciente, es decir, como si estuvieran allí y él las descubre, ¿no? Dentro de esta misma teoría, lo interesante de señalar es que la referencia que da origen a la clínica psicoanalítica es novedosa. ¿Por qué? Porque algo que se dice no refiere solo a lo que el paciente dice, sino también a otra cosa. La verdad es una relación de referencia que aparece imposibilitada a la conciencia. Esta concepción de verdad se emparenta con la de los griegos, el descubrimiento del ser oculto que se haya velado por la apariencia, por lo que se trataba de quitar los velos, desvelar, ¿no? La aletheia de los griegos. El yo consciente y el sí mismo son los velos para la verdad inconsciente. En la terapia analítica, en lecciones introductorias al psicoanálisis, Freud dice: la solución de sus conflictos y la supresión de sus resistencias no se consiguen más que cuando les hemos proporcionado representaciones anticipatorias que en ellos coinciden con la realidad. Aquello que en las hipótesis del médico no corresponde a esta realidad queda espontáneamente eliminado en el curso del análisis y debe ser retirado y reemplazado por hipótesis más exactas.
Y dice, por medio de una técnica apropiada, intentamos cegar todas las lagunas némicas y descubrir las causas desencadenantes de las represiones. Entonces acá ya tenemos varias de las cosas que vivimos con las chicas respecto del inconsciente, ¿no? Se trata de recuerdos o huellas de hechos reprimidos que quedan velados a la conciencia, de los cuales hay que ir a desvelar y sacar a la luz, digamos, ¿no? Hacerlos conscientes. La verdad sigue siendo una correspondencia, pero hay una vía diferente para llegar a ella, ¿no? Luego en Freud hay otra teoría de la verdad, él sostiene que el inconsciente también es la cosa en sí, con lo cual la teoría de la correspondencia que vimos antes bascula un poco, porque ya no es una correspondencia con algo exterior, ¿no? El inconsciente es la cosa en sí. Y dice que a veces sostiene la verdad como una propiedad resultante de la coherencia interna ideal de enunciados en su conjunto. Esto lo vamos a ver ahora con otra cita también. En este sentido, la verdad sería una convención, donde la aceptación o rechazo de un enunciado depende de una decisión, ¿no? En la interpretación de los sueños dice, lo inconsciente es lo psíquico verdaderamente real, ¿eh? Nos es tan desconocido en su naturaleza interna como lo real del mundo exterior, y nos es dado por los datos de la conciencia de manera tan incompleta como lo es el mundo exterior por las indicaciones de nuestros órganos sensoriales. Y luego también aparece la teoría de la verdad del pragmático instrumentalismo, que es la que sostiene fundamentalmente desde hace varias décadas con Peirce, Dewey se llama, no sé cómo se pronuncia, Dewey, que es verdad aquello que funciona, aquello que tiene consecuencias prácticas. O sea, un enunciado es verdadero si constituye un principio de acción exitoso, si un cuerpo de ideas tiene capacidad predictiva sobre lo que se propone estudiar. Y él utiliza a veces esto, por ejemplo, cuando reemplaza la teoría de la seducción traumática por las fantasías inconscientes, la idea de correspondencia clásica se modifica, o sea, el estatuto ontológico de las entidades de referencia es diferente. Y por supuesto afecta la idea que sostiene de la verdad. Dice, en lo inconsciente no se puede distinguir la verdad de la ficción investida con afecto. Esto lo dice en una carta a Flies, en 1897. Bueno, sin embargo, otros modelos etiológicos posteriores van a desmentir este criterio, lo va a terminar siempre llevando a una idea de correspondencia, ¿no? Y después en los fenómenos oníricos, cuando él relata el trabajo del sueño, que es lo que hay que hacer, dice que el trabajo del sueño desfigura los contenidos representacionales y dice, será la interpretación del sueño la que habrá de restaurar la trama que el trabajo del sueño aniquiló. Trabajo de desciframiento que tiende a restablecer la coherencia interna de lo que se presenta como inconexo o incongruente del recuerdo o relato del sueño, que no responden al orden de la realidad exterior, sino a las fantasías inconscientes. Acá podríamos ya empezar a pensar las dos realidades, ¿no? También. Que la dinámica psíquica impide su expresión consciente. La verdad no supone aquí la concordancia con algo exterior, sino con el conflicto representacional, dice. Tras lo manifiesto se podrán abordar significados no sabidos para la conciencia que el trabajo analítico vuelve coherentes, dado que se presentan inteligibles, ¿no? Por los mecanismos de defensa que enmascaran las motivaciones inconscientes. Y acá me parece que hay dos criterios de verdad, ¿no? Está el coherencial, por lo que restablece la coherencia interna, y la pragmática, en tanto apela de nuevo a la idea de fantasías o que como la anterior que vimos, donde los contenidos son de la inconsciente, ¿no? De la realidad psíquica. Pero este carácter ficcional que toma a veces la teoría de Freud, solo lo utiliza por momentos, ¿no? Y los mismos conceptos después los va a referir a una realidad exterior. Nunca lo piensa como una referencia, digamos, de material extralingüístico, siempre piensa como una referencia de material extralingüístico. Por eso es que, digamos, él ya tiene una idea formada de cuál es la verdad,
y los indicios que va a encontrar son indicios que están en referencia a esa, digamos, verdad que él ya supone que es una verdad sabida, universal, y que ya vamos a ver que está ligada siempre al tema de finalmente de la castración, ¿no? La roca viva, sí, ahora lo vamos a ver. Bueno, esto lo salteé un poco y dice, entonces, al encontrarse Freud que la teoría de la correspondentista con la realidad a veces se le hace insostenible, él apela a otros criterios, pero son medios pragmáticos que lo llevarán en última instancia a considerar que todos ellos están determinados por un criterio más abarcativo. La verdad, él les presupuesta, estará en la biología, en lo heredado filogenéticamente, en hechos traumáticos realmente acontecidos, que no han podido ser tramitados por el monto energético, sobrepasaba lo que el cuerpo o el psiquismo podía abordar, y han quedado reprimidos. Una verdad universal sostenida en la realidad exterior. Bueno, acá con el complejo de Edipo universal está estructurado en base a una falta anatómica, ¿no? Es decir, que a través de la recuperación de los contenidos reprimidos se llega a una realidad real. Los hechos en sí que han dejado una huella en el psiquismo individual, que producen determinados efectos universales, indudables, digamos, y cuya verdad última parece ser la castración, según señala acá en Análisis terminable e interminable, parte 8. Con frecuencia tenemos la impresión de que con el deseo de un pene y la protesta masculina, o la amenaza de castración, hemos penetrado a través de todos los estratos psicológicos y hemos llegado a la roca viva, y que por tanto nuestras actividades han llegado a su fin. Para el campo psíquico, el territorio biológico desempeña en realidad la parte de la roca viva subyacente. La repudiación de la feminidad puede no ser otra cosa que un hecho biológico, una parte del gran enigma de la sexualidad. Y agrega que solo podemos consolarnos, esto ténganlo presente, con la certidumbre de que hemos dado a la persona analizada todos los alientos necesarios para reexaminar y modificar su actitud hacia él, ¿no? O sea, estaríamos frente a una idea de adecuación, digamos, ¿no? De la realidad. Bueno, es esta, fíjate qué podés hacer. Es decir, que la realidad no cambia acá, ¿no? Sí la actitud que se tiene hacia ella. Freud va a universalizar entonces la verdad del hombre y la adecuación sujeto-objeto, si no es posible, es porque el objeto está perdido por la acción del lenguaje para él, ¿no? Que dejó el resto por fuera. Bueno, hasta acá Freud. ¿Quieren comentar algo? ¿No? Bueno, el criterio de verdad en Lacan. Para empezar, tengamos presente que el inconsciente para Lacan no es individual, no es propio, no está lleno de contenidos, sino que es el discurso del otro, un saber no sabido, una equivocación, lo que fue diciendo a través del tiempo. Es decir, que la verdad necesariamente la vamos a encontrar en otro lugar. Vamos a ver. Acá Lacan utilizó una prosopopeya, que es como la idea de ponerle características humanas a una abstracción o un objeto inanimado, lo que sea, y hace hablar a la verdad. Y dice, se trata de la verdad que enuncia. Soy, pues, para vosotros el enigma de aquella que se oculta inmediatamente que aparece. Hombres que tanto entienden disimularme bajo los oropeles de vuestras conveniencias, yo no admito menos por ello que vuestro embarazo sea sincero. Se trata allí del discurso, pero para que ustedes me encuentren donde estoy, les enseñaré bajo qué signo reconocerme. Hombres, escuchad, os doy el secreto. Yo, la verdad, hablo. No he escrito de ningún modo, yo digo. Y en la ciencia y la verdad, agrega, yo la verdad hablo, va más allá de la alegoría. Quiere decir sencillamente todo lo que hay que decir de la verdad, de la única, a saber que no hay metalenguaje.
Acá estamos en una idea completamente diferente, como pueden ver. Afirmación hecha para situar a todo el lógico positivismo, que ningún lenguaje podría decir lo verdadero sobre lo verdadero, puesto que la verdad se funda por el hecho de que habla, y puesto que no tiene otro medio para hacerlo. Ahí ya habíamos dicho, entonces tenemos una idea de por qué hay lo real y lo verdadero, ¿no? Porque se habla, porque la verdad habla. Y aclara que una verdad que habla tiene muy poco en común con un noúmeno, que tan lejos como puede recordar la memoria de cualquier razón pura, la cierra. Cierra la verdad, ¿no? Y acá Lacan va a decir, no sé, tengo ¿de dónde lo? ¿De lo noúmeno? No, que dice que la verdad que habla tiene poco en común con un noúmeno, que viene de Kant esto, ¿no? Que tan lejos como puede recordar la memoria de cualquier razón pura, la cierra. No tengo acá de dónde saqué. Que la razón va a cerrar, sí, cierra y cierra la verdad, también cierra el encuentro con la verdad, porque ahora vamos a ver por qué. Lacan dice, no tengo de dónde, no sé dónde tengo esta cita, pero bueno, lo que hacen ustedes, ¿tiene sí o no el sentido de afirmar que la verdad del sufrimiento neurótico es tener la verdad como causa? Tener la verdad como causa es precisamente lo que caracteriza el sufrimiento neurótico. Y haciendo alusión, bueno, en su versión del sujeto, hablando de las 4 causas, va a decir, como sujetos psicoanalíticos, es a la solicitación de cada uno de estos 3 modos de causa a los que tienen que resistir. ¿A qué otros modos se refiere? Esto es importante porque se refiere a la causa final de la religión, donde hay una desconfianza sobre el saber, ¿no? Se lo deja en manos de Dios como un fin escatológico. Es decir, no se aborda el tema del saber. Se lo deja en manos de otra persona, iba a decir. Genial. A la causa eficiente de la magia, donde el saber queda velado y disimulado para el sujeto de la ciencia, o sea, tampoco abordamos ni el saber ni la verdad, nos quedamos encantados con la magia. Y a la causa formal, que no tiene la verdad como propósito, ¿no? O sea, fíjense que los 3 dejan afuera el tratamiento del saber y la verdad. Y él dice que la causa material del psicoanálisis es el materialismo, que es transmisible, es el significante produciendo efectos, y desde donde, mediante la interpretación, adviene el medio de decir de la verdad. Es decir, que según este criterio es imprescindible trabajar con el saber y con la verdad. Es lo que va a causar el sufrimiento neurótico, habíamos dicho, ¿no? En función y campo de la palabra, dice, el inconsciente, que es de donde suponemos que vamos a poder leer algo acerca de la verdad, de donde se puede decir algo de la verdad. El inconsciente es ese capítulo de mi historia que está señalado por un blanco u ocupado por un embuste. Es el capítulo censurado. Pero la verdad puede volverse a encontrar. Lo más a menudo ya está escrita en otra parte, a saber, en los momentos, y esto es mi cuerpo, es decir, el núcleo histérico de la neurosis, donde el síntoma histérico muestra la estructura de un lenguaje, en los documentos de archivo también, y son los recuerdos de mi infancia, impenetrables tanto como ellos, cuando no conozco su proveniencia. En la evolución semántica, y esto responde al stock y a las acepciones del vocabulario que me es particular, como al estilo de vida y a mi carácter. En la tradición también, y aún en las leyendas, que bajo una forma heroificada vehiculizan mi historia. En los rastros, finalmente, que conservan inevitablemente las distorsiones necesitadas para la conexión del capítulo adulterado con los capítulos que lo enmarcan. ¿Se entiende? O sea que la deformación tiene que ver con una necesidad de adecuar o de integrar
saber y verdad, ¿no? Que es el intento de la sutura. Y dice, sí, esa verdad de su historia no está toda ella en su pequeño papel, y sin embargo su lugar se señala en él, por los tropiezos dolorosos que experimenta de no conocer sino sus réplicas, incluso en páginas cuyo desorden no le da mucho alivio. O sea, acá podemos ver que todo lo que podríamos hacer advenir de la verdad va a estar siempre dentro del campo del discurso y del lenguaje, ¿no es cierto? Y de lo que está historizado, digamos. No va a ser nunca una verdad, no va a ser presupuesta tampoco. En el seminario 16, clase 22, dice, nada puede allí enunciarse en el interior como discurso del analista que no sea por el orden de eso que la estructura comanda, y que luego no puede asir nada más que por el orden de la repetición. Nada de la historia se ordena más que por la repetición, por los efectos del saber, ¿no? Ha puesto a prueba de los efectos del saber. Y dice, ¿quién tiene necesidad de saber? Únicamente aquellos a quienes el saber mortifica. Y esta es la definición del neurótico. O sea, primero decía, ¿no?, que el neurótico tiene la verdad como causa, y esa es lo que caracteriza el sufrimiento neurótico. Y ahora dice que la definición del neurótico es aquellos a quienes el saber mortifica, ¿verdad? Hay un saber que mortifica porque quedó pensado como verdadero. Pero hay una verdad que lo causa, que es la que tenemos que buscar. No sé si se busca algo que ya se presupone, pero bueno. Es decir que, claro, hay un saber articulado ilusoriamente como uno, que es el que los mortifica, ¿sí? Descifrar cuál es el saber que comanda podrá hacer advenir la verdad particular. Entonces, la dirección de la cura para Lacan no da la verdad. No se tratará de una verdad por fuera de lo simbólico, ni empirista, ni nacible o inefable, resultado de la idea de adecuación o con naturalidad, ni un develamiento, sino que va a ser una escritura significante. Vamos a hacerla advenir a través de la escritura. Se tratará de evocar la historia del asunto en juego, no importa si tuvo lugar o no en el mundo real, para realizar una reescritura diferente de aquella lógica formalizada que sostenía el orden de realidad. Entonces se abre paso a otra verdad, que es la que sostenía el síntoma y que intentaba velar la división estructural del sujeto. Es importante distinguir esta división estructural, sujeto y objeto en Lacan nacen a la vez, o sea, son dos, con lo cual no podría haber nunca una adecuación ni una connaturalidad, con la idea de castración universal freudiana, ¿no?, que podría tratarse quizá casi de la verdad última que se revela. Pero para el sujeto del significante no hay sutura posible, para lo que ya nace con esa falta, digamos, ¿no? Lacan sostiene que la verdad, como así también la realidad, tiene estructura de ficción. Y para él ficción es diferente de fantasía. Las ficciones en Lacan son del orden de lo real, no de lo imaginario, como sostenía Freud. Vamos a ver la idea de fantasía en Freud. En El hombre de los lobos sostiene, por ejemplo, aquellas escenas de la más temprana infancia, a cuyo conocimiento llegamos en todo análisis exhaustivo de una neurosis, no serían reproducciones de sucesos reales a los que pudiéramos atribuir una influencia sobre la conformación de la vida posterior y sobre la producción de síntomas, sino fantasías, o sea, acá las distingue, ¿no?, provocadas por estímulos pertenecientes a la edad adulta, destinadas a una representación, en cierto modo simbólica, de deseos e intereses reales, y que deben su génesis a una tendencia regresiva, a un desvío de las tareas del presente. O sea, no son sucesos reales y los diferencia entonces de lo real, ¿no? Y respecto de las fantasías del paciente dice, no podemos hacer más que seguirle en su camino y llevar a su conciencia dichos productos inconscientes, pues, aunque carezcan de todo valor de realidad, de nuevo acá lo dice, lo que daría de nuevo cuenta de dos realidades,
son para nosotros muy valiosos como substratos actuales del interés por el enfermo, interés que queremos apartar de ellos para orientarlo hacia las tareas del presente. Por tanto, el análisis seguirá exactamente el mismo curso de aquellos otros en los que el analista, ingenuo y confiado, cree verdaderas tales fantasías. La diferencia surgirá tan solo al final del análisis, una vez descubiertas las fantasías de referencia. Bueno, esta es la idea de fantasía en Freud, y para él son del orden del imaginario, ¿no? Pero las vamos a diferenciar de la ficción, de las ficciones, que son las que Lacan sostiene que la realidad y la verdad tienen estructura de ficción. Para Lacan, a través de las ficciones, se llega a verdades inconscientes. Cuando dijimos que los fenómenos, que la construcción de la realidad a través del saber entra en una trama significante, ya no hace un universo de discurso, digamos, ¿no? Entonces la ciencia moderna va a dejar separado lo real de la realidad. Y convierte a lo real en lo imposible. El objeto de la ciencia moderna será un objeto que falta, que está fuera de la realidad, un agujero. Y esto nos interesa a nosotros porque entonces, con el tratamiento de este imposible, podríamos pensarlo según el paradigma, que a lo mejor no nos damos cuenta que sostenemos otro paradigma, como algo inefable y vivido como mortificación, o podrá ser causa de deseo. Vamos a ver cómo lo trabaja Lacan. Y esto va a tener incidencias en la clínica, obviamente. El psicoanálisis estuvo afectado mayormente por la teoría del conocimiento, biologicista, individualista, y incide en nuestros criterios para pensar la verdad. Incluso incide en el criterio que Lacan tiene para pensar la verdad, porque se lee desde ese paradigma, ¿no? O sea, se lee el imposible como lo pensaba Freud, el imposible de Lacan. Es decir, que para nosotros va a ser una verdad de discurso, una verdad significante, la que vamos a encontrar. Alfredo Edelstein, en su artículo La teoría de las ficciones o la ficción en el sentido más verídico, señala que verdad y realidad se encuentran en el punto de la ficción, del lenguaje. Y citando a Lacan, que dice, una estructura de ficción es propiamente la esencia misma del lenguaje, fíjense, ¿no?, que está lo que está diciendo. Y entonces Alfredo sostiene que entonces eso es lo real, quizá lo más real, ¿no? Porque si todo se va a resolver en la estructura significante, estamos en la idea de lo real. Para Lacan, las ficciones no coinciden con lo imaginario, sino que se caracterizan por ser reales. Se apoya en la teoría de Bentham sobre las ficciones, que aborda la cuestión a nivel del significante. Lacan destaca que ficticius, de donde viene ficticio, no quiere decir ilusorio ni engañoso. Ficticius, dice, quiere decir ficticio. Y lo ficticio, en efecto, no es por esencia lo engañoso, sino, hablando estrictamente, lo que llamamos lo simbólico, dice Lacan. Esto está en el Seminario 18, página 123. A propósito de las propiedades de las ficciones para Bentham, él señala que hay entidades, las entidades pueden ser sustancias corpóreas o incorpóreas. Las corpóreas son perceptibles, las otras inferenciales, y que ambas pueden ser reales o ficticias. Fíjense que puede haber sustancias corpóreas reales o sustancias incorpóreas reales, ¿no? Y esto lo podemos pensar que en nuestros casos clínicos tienen estructura de ficción y en tal caso se trata de una imposibilidad de lógica matemática, la imposibilidad, ¿no? Develar la construcción, digamos, de esa ficción puede cambiar el imposible. Si lo pensamos como un imposible por fuera del discurso y que no estuvo determinado tampoco por el, digamos, no está ese imposible sosteniendo la realidad, no podemos hacer mucho. Lacan sostiene que las ficciones revelan del lenguaje el valor de uso, o sea, el estatuto de útil.
Y esto convierte el lenguaje en un objeto real para Lacan, ¿no? O sea que es un real muy diferente del res extensas de Descartes, ¿no? Es un real que tiene estructura de ficción y que no es en sí mismo. Y Lacan en el seminario 10, a propósito de la verdad en Freud, dice: Freud se niega a ver en la verdad, que es su pasión, dice, la estructura de ficción que está en su origen. Ahí se diferencia de él, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar con esa ficción, hagamos una lectura significante que sostiene el síntoma para interpretar la verdad particular. La teoría de Lacan sostiene que lo que determina el malestar es la falla en la relación a los hechos y no a los hechos en sí mismos. Entender la realidad como conocimiento objetivo y verificable, exterior a un asunto del que no se cree formar parte, impide su cuestionamiento, nada podemos modificar, y esto estará en detrimento de lo nuevo o por venir. Se tendrá a buscar la identidad en sí mismo, en lo que se tiene, en lo que se sabe, en la biología, no dando lugar al movimiento deseante. Lacan propone trabajar con cómo se han valorado los hechos en su estructura relacional, escribir aquello que por ser no sabido trabaja automáticamente en los cuerpos y los hace hacer cosas y padecer. La lectura que propone hacer se va a centrar en analizar la connotación que se le ha dado a los hechos y ver qué posiciones se han asumido en la estructura discursiva, las condiciones de posibilidad para que haya surgido determinado problema o imposibilidad y un determinado juego entre lo verdadero y lo falso que instituye su propia normatividad, es decir, trabajar con el saber que está operando automáticamente sin que lo advirtamos. Haciendo manifiestas estas reglas que han hecho que formemos parte de este juego, que hizo posible que la verdad sea considerada como verdadera, quizá podamos desbaratar la máquina lógica que opera el automatismo de repetición o fórmula significante que sostenía el síntoma. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿O voy muy rápido? ¿Sí? ¿Un poco rápido? Bueno. Por ahí lo importante acá es pensar que en la lectura no estamos buscando algo en particular, no estamos presuponiendo tampoco ningún determinismo, ninguna verdad universal. Entonces, de la lectura de un entramado de saber va a advenir, digamos, al desarmar la estructura, el automatismo de repetición, el saber que venía operando sin ser sabido, probablemente cae algo que sostiene el síntoma y aparece un agujero. Vamos a ver ahora cómo se manifiestan la verdad en el discurso. Bueno, Lacan dice: sea lo que sea que ustedes digan, existe otro, el otro que sabe lo que eso quiere decir. El neurótico busca saber. Es pues, como intervención sobre el sujeto de eso que se articula ya como saber, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no?, que nosotros intervenimos por una interpretación que se distingue de esto que soporta el término interpretación en todos lados, para todos. Aquella, por ejemplo, de cualquier sistema lógico. Permaneceremos en la superposición de las articulaciones del saber. La interpretación analítica se distingue en que en eso se articula de ahora en más como saber, tan primitivo como sea, eso a que ella apunta, es un efecto de saber articularse allí y que ella hace sentir a título de su verdad. Es lo que veníamos diciendo, pero lo estoy citando. Su verdad, lo hemos dicho, está del lado del deseo, es decir, de la división del sujeto, no de lo que sostiene como verdad con ese saber. Él dice que las neurosis suponen sabidas verdades ocultas y es necesario desprenderlos de esa suposición para que cesen de representar encarnada esa verdad, ¿no?, podríamos decir, en el síntoma. Es decir, que la verdad del inconsciente en psicoanálisis, por ahora podemos pensar que se puede tratar de una verdad individual,
empírica, objetiva, causa-efecto, experiencias fehacientemente acontecidas que han dejado huellas, reprimidas por intolerables, o biología sosteniendo un complejo universal que determina el acontecer psíquico, que sería más del lado de la epistemología freudiana, o la podemos pensar como una verdad cifrada en un entramado discursivo, en un texto de otra edad. Y una vez que terminemos de recorrer esto, vamos a ver que son direcciones de la cura distintas. Bueno, ya lo están viendo, supongo. Pero, Lacan, a propósito de la carta robada, dice: no hay que buscar la carta, sino la verdad. Dice: ven perfectamente que solo en la dimensión de la verdad puede haber algo escondido. En lo real, la idea misma de un escondite es delirante, dice. Por lejos que haya ido alguien a llevar algo a las entrañas de la tierra, ese algo no está escondido, porque si ese alguien llegó hasta allí, también pueden llegar ustedes. Solo se puede esconder aquello que pertenece al orden de la verdad. Es la verdad la que está escondida, no la carta. Para los policías, no los que buscaban la carta, para los policías la verdad no tiene importancia. Para ellos solo existe la realidad y por esa razón no encuentran nada, ¿no? Y acá les voy a leer algo que a propósito de esto. En el seminario 2, página 277, que está hablando de la carta robada a Lacan, dice: ¿qué sucede si por el contrario juego al azar? ¿Conocen ustedes el capítulo de psicopatología de la vida cotidiana que trata de los números dichos al azar? Esta experiencia escapa sin duda a la conocida metáfora del conejo, respecto del cual siempre se aconseja no olvidar que previamente fue puesto dentro del sombrero. Freud, secundado por el sujeto, pero si la cosa funciona es en rigor porque el sujeto le habla, es el primero en darse cuenta de que un número sacado del sombrero rápidamente hará salir cosas que retrotraen al sujeto al momento en que se acostó con su hermanita, e incluso al año en que dio mal su examen de bachillerato porque esa mañana se había masturbado. Es decir, ya encuentra lo que puso primero. Si admitimos estas experiencias, es preciso plantear que el azar no existe. El sujeto no piensa en los símbolos y, entre tanto, estos siguen superponiéndose, copulando, proliferando, fecundándose, saltándose encima, desgarrándose. Y cuando sacan ustedes uno, pueden proyectar sobre él una palabra de ese sujeto inconsciente del que hablamos. En otros términos, aun cuando la palabra clave de mi vida tuviese que buscarse en algo tan extenso como un canto entero de la Eneida, no es impensable que una máquina pueda llegar con el tiempo a reconstituirla. Pues bien, cualquier máquina es susceptible de ser reducida a una serie de relés que son simplemente más y menos. Bueno, es la escritura, ¿no? Acá no voy a leer todo esto porque... Pero sí me interesa esto que dice: no hay que confundir, dice, todo en el orden simbólico puede ser representado con ayuda de una sucesión de este género. No hay que confundir la historia en que se inscribe el sujeto del inconsciente, con su memoria. Palabra, cuyo confuso empleo no seré el primero en señalar. Es decir, que no hay que confundir la historia ni con la memoria ni con la palabra, dice, ¿no? Por el contrario, habida cuenta del punto al que hemos llegado, importa distinguir muy claramente entre memoria y rememoración, del orden, esta última, de la historia. Esto nos importa porque Freud también trabaja con la memoria, ¿no? Y recordar lo que está reprimido. En Lacan se va a tratar de la rememoración, que, para Lacan la memoria tiene más que ver con lo viviente como tal. No voy a leerles todo lo que dice de eso, pero dice... en cualquier caso, ninguna razón justifica identificar dicha memoria, propiedad definible de la sustancia viviente, con la rememoración, agrupamiento y sucesión de acontecimientos simbólicamente definidos, puro símbolo que engendra a su vez una sucesión. O sea, es todo parte del símbolo. Se ve la diferencia, ¿no?
por limitarnos solo a él, lo que en este nivel sucede en la máquina es análogo a la rememoración con que tenemos que vernosla en el análisis. Entonces, encontrando la lógica que intentó suturar la verdad con el saber, vamos a desarmar esa unidad que quedó signada como verdad y podrá advenir una verdad textual e histórica. Y los síntomas deberían desaparecer por añadidura. Lo que tratamos de analizar es de qué saber es gozado el sujeto. La satisfacción que se evidencia en el síntoma no es propia para Lacan, sino de la maquinaria de saber, la adecuación de la trama discursiva a un determinado saber, y de la cual surgía un imposible que puede cambiar. Nosotros trataremos de reabrir esa ansia, esa oquedad, ¿no? Cuando Lacan sostiene que la realidad tiene estructura de ficción, no se trata de que es falsa, no es lo contrario de verdad, ficción, sino que es un régimen de producción y transformación de la experiencia, es una lectura que se hizo, que se hace. Eso es lo que queda anotado. Se tratará de un material histórico valorado. La posibilidad de ver la ficción en la experiencia posibilita su abordaje como un problema. Se produce un distanciamiento que nos permite problematizarla, analizarla, transformarla. Y en la cadena significante estaría todo lo que hace falta para hacer ese trabajo, ¿no? Y lo imposible es simbólico, y si se lee la serie se puede alterar el punto de imposible. Es decir, puede cambiar la realidad, porque si cambia el imposible, cambia la realidad. Porque para Lacan todo parte de lo simbólico. Vos sos una estructura y hay un real por fuera que es, digamos, lo que no entró, lo que quedó por fuera para que de lo simbólico, pero producto de lo simbólico, para que lo que se piensa como lo que es funcione. ¿Viste? Es como lo de Frege, que hay una extracción para que lo demás se funde como uno. ¿Te acordás de eso? Digamos, si hay dentro de la lectura que leemos, algo se configura, esto está en la carta robada, o como posible, como imposible, aquello imposible está sosteniendo lo posible, digamos. Entonces, si cambiamos, si leemos qué es lo que se configuró como posible, cómo se configuró, va a cambiar también el imposible que lo sostiene. Por ende, puede advenir otra realidad. Dice, del sujeto por fin cuestionado, a diferencia del signo, el síntoma no se interpreta sino en el orden del significante. El significante no tiene sentido sino en su relación con otro significante. Es en esta articulación donde reside la verdad del síntoma. El síntoma conservaba una borrosidad por representar alguna irrupción de verdad. Bueno, ¿cómo adviene, cómo podemos leer algo de la verdad? ¿Dónde la buscamos? ¿O dónde? En la verdad, es una clase, la del seminario 1, la clase 21, dice, la verdad surge de la equivocación, se llama así el capítulo. Porque es engañadora, la palabra se firma como verdadera. Esto para quien escucha. Para quien habla, el engaño mismo exige primero el apoyo de la verdad que se quiere disimular. Y a medida que se desarrolla, supone una verdadera profundización de la verdad a la cual, si puedo decirlo así, él responde. Hasta que la verdad no esté totalmente desvelada, es decir, y según toda probabilidad nunca, por los siglos de los siglos, propagarse en forma de error es parte de su naturaleza. Hemos visto que el engaño, como tal, solo puede sostenerse en función de la verdad, y no solo de la verdad, sino del progreso de la verdad, que el error es la manifestación habitual de la verdad misma, y por lo tanto, las vías de la verdad son, por esencia, las vías del error. Acá esto es congruente con la idea de la verdad habla, ¿no? Es la que instala la idea de la falsedad o lo verdadero. Claro.
en el seminario 1, en la clase, sigue en la misma clase, en otro lugar, dice, el error se demuestra como tal porque en determinado momento culmina en una contradicción. En otros términos, en el discurso es la contradicción la que establece la separación entre verdad y error. Pero dice, lo propio del campo psicoanalítico es suponer, en efecto, que el discurso del sujeto se desarrolla normalmente, así dice Freud, en el orden del error del desconocimiento, incluso de la denegación. Esta no es exactamente la mentira, la denegación, ¿no? Sino que está entre el error y la mentira. Estas son verdades de burdo sentido común, como que son obvias, dice. Pero aquí radica la novedad. Durante el análisis, en ese discurso que se desarrolla en el registro del error, ocurre algo a través de lo cual hace irrupción la verdad, y que no es la contradicción. Son nuestros actos fallidos, son actos que triunfan, nuestras palabras que tropiezan, son palabras que confiesan. Unos y otras revelan una verdad de atrás. En el interior de lo que se llama asociaciones libres, imágenes del sueño, se manifiesta una palabra que trae la verdad. Si el descubrimiento de Freud tiene un sentido, solo puede ser este. La verdad caza al error por el cuello de la equivocación. Porque siempre dice más de lo que quiere decir, siempre dice más de lo que sabe que dice. Son agujeros en el discurso, ¿no? Irrupciones de verdad. Y en la clase 32 del mismo seminario dice, es que la palabra verídica que supuestamente debemos detectar, no por observación, sino por interpretación, bueno, en el sueño, en el síntoma, en el lapsus, ¿no? Obedece a leyes diferentes a las del discurso sometido a la condición de desplazarse en el error hasta el momento del encuentro con la contradicción. La palabra auténtica tiene otros modos, otros medios que el discurso corriente. O sea que él lo que dice es que propagarse como error es lo lógico. La verdad está en la base del discurso corriente, se desarrolla de esa manera. Y que en algún momento se presenta una contradicción y ahí lo pescamos. Pero que no es esa la idea de la verdad, sino que es la que irrumpe con otra legalidad, ¿no? Lo que son las fisuras en el discurso, los agujeros. Lo sorpresivo, lo que... Y en el seminario 7, clase 2, dice, ¿qué buscamos en el análisis sino una verdad liberadora? Pero atención, dice, cabe no fiarse en las palabras y en las etiquetas. Esa verdad que buscamos en una experiencia concreta no es la de una ley superior. Si la verdad que buscamos es una verdad liberadora, es una libertad que vamos a buscar en un punto de ocultamiento de nuestro sujeto. Es una verdad particular, dice Lacan. Nada en el mundo de los objetos podría ser retenido como valor si no hubiera, en absoluto, ese algo de más original que es que él es un cierto objeto que se llama el objeto A y cuyo valor tiene un nombre, valor de verdad. O sea que es un objeto lógico necesario para la causación del sujeto y del deseo. Tiene una acepción positiva. Y la verdad está más ligada a ese encuentro, ¿no? Es decir, que para nosotros, para Lacan, en la dimensión del equívoco propio de Lalang, y a partir de su interpretación, puede advenir la verdad particular que ese medio dice. Se trata de una verdad textual que no se adecúa a ninguna realidad concretamente acontecida, orgánica o biológica. Bueno, a lo largo de este recorrido yo recorté, digamos, algunos conceptos básicos para armar una tabla que se las voy a dar, porque yo la puse en el PowerPoint, pero... Ay, no, me olvidé de pasar las diapositivas, perdón. Pero no sé si lo leen, porque no me entraba poniendo más grande, entonces les hice fotocopias. Ahí debo, me voy a hacer secretaria. Igual los leemos juntos si quieren, porque... O sea,
tracé una especie de división para que se viera bien la desambiguación, digamos, ¿no? ¿De qué se trata o qué criterio de verdad tiene Freud? Bueno, es un trasfondo universal modelo, una verdad establecida por el saber biopolítico, por la teoría del conocimiento, una verdad toda naturalista, adecuación sujeto-objeto o lenguaje-objeto. Mientras que para Lacan es un efecto de discurso, es un estructurante histórico discursivo, es particular. La verdad tiene estructura de ficción, la verdad habla, no hay metalenguaje, no hay la verdad. Bueno, el saber está auxiliado por la verdad. Sujeto y objeto nacen a la vez, son dos, por lo cual no hay con naturalidad. Acá se ve bien la diferencia entre uno y otro, ¿no? La referencia, en tanto la verdad va a tener que ver con la referencia a la que vamos a querer, la idea de verdad que se va a tener. En Freud es una realidad real, fáctica, fuera de lo simbólico, es decir, que va a coincidir para él realidad y real. Pero para Lacan, en tanto la realidad tiene estructura de ficción y es textual, la referencia va a ser el real surgido de la estructura del lenguaje, que es un imposible lógico-matemático, por fuera de la realidad, y sosteniéndola, ¿no? El método para operar con la verdad, para nosotros, en Freud, se trataría de un desocultamiento, de un develamiento, sacar a la luz, ¿no? Ligado a lo que habíamos dicho que sostenían los griegos, sacar los velos para mostrar las cosas tal cual son. Apela a la memorización. Bueno, acá puse memoria vital porque es un poco lo que leímos en el seminario 2, ¿no? Llevar a la conciencia contenidos inconscientes, producto de la represión interna propia de experiencias traumáticas, es decir que es un trabajo a favor de lo real, ¿no? El encuentro con ese real que es a favor de él, ahí sería la verdad. Y en Lacan el método sería hacer una escritura significante, trabajar con la rememoración, que es la memoria adjudicada a la serie significante, que no tiene responsabilidad ni voluntad, no tiene yo. Es producto del automatismo de repetición de la estructura significante relacional que sostiene el síntoma. El encontrar la lógica que intentó suturar el saber con la verdad y reabrir esa oquedad. O sea, vamos a ir en contra de lo real. ¿Se ve la diferencia? Y que no, porque lo que vamos a tratar es de cambiar el imposible, que es lo real. O sea, vamos a ir en contra de ese real que sostiene esa realidad que produce sufrimiento, que suturó saber y verdad. Y descubrimos, no sabían qué poner ahí porque descubrir parece que uno descubre algo que no estaba, o descubre algo que ya sabe que estaba, bueno, no sé. Para Freud sería, ya encuentra lo que busca, digamos, los traumas sexuales, que son presupuestos, y la roca viva de la castración, que es una ley superior, con la cual no se puede hacer nada, es decir que podríamos pensar ahí en una posición más nihilista. Se trata de una adecuación a la realidad, según la cita que habíamos visto, ¿se acuerdan que leímos? Y en Lacan adviene una verdad particular que se revela en principio en la equivocación, pero que va a advenir vía la interpretación, es un medio de decir, y es una verdad del deseo, el objeto A causa deseo, y produce un cambio de realidad. Cambiar el imposible cambia la realidad. Bueno, esto es lo que pude traerles hoy. Por supuesto, el tema de la verdad es amplísimo, no solo en Freud y en Lacan, sino filosóficamente hablando, y podríamos estar años hablando de eso, pero más o menos para seguir el recorrido de la desambiguación es lo que pude traerles. No sé si quieren participar con algo. Sí. Según lo que dijiste, la pregunta sería, Matías, es mi nombre, ¿cuál sería la diferencia entre verdad
y ¿Entre? verdad y sujeto del inconsciente, como digo porque si dijiste la verdad habla, bueno, el sujeto también es sujeto de enunciación y habla, también la verdad es fugaz o efímera, lo mismo que el sujeto, también es un efecto del discurso como el sujeto. ¿Se te ocurre alguna característica de la verdad lacaniana que lo haga, me ayude a diferenciarla del sujeto? ¿Qué pensás por sujeto vos? Sujeto del inconsciente como relación entre significantes, efecto del discurso. El asunto. Sí. Podríamos decir que todo está estructurado como un lenguaje. No sé si podríamos decir que el sujeto habla. Es una red relacional significante. No lo pienso así. No sé ustedes qué opinan. Para mí no habla el sujeto. En tal caso es una estructura relacional que se armó en al menos 4 elementos. Y que de alguna forma, si es un asunto, es un funcionamiento, digamos, un entramado discursivo que, como dijimos, trabaja los cuerpos también, trabaja el sufrimiento, y eso es lo que intentamos leer para desarmarlo. Yo no sé si el sujeto habla, no sé si alguien quiere agregar algo sobre esto. A mí no me parece. ¿Qué opinan el resto? ¿Alguien se le ocurre que el sujeto habla? Yo diría que estaría de acuerdo con vos, pero si no habla tampoco la verdad. En ese sentido, por ahí. Pero claro, mi sujeto. Pues salvo la conciencia y el yo, que son ilusiones, lo demás. Por eso decía que todo es un entramado significante, todo es posible también, porque se habla. La pregunta no está mal, porque si decimos que el sujeto, yo estoy de acuerdo con vos, el sujeto no Dale, habla, sí. Pero la verdad entonces tampoco. Es parte de la maquinaria también, diría yo. La verdad es parte de la maquinaria, pero es... es el agujero que está, no sé si está en la maquinaria, es producto de la maquinaria, pero hace irrupciones que están, digamos, que no me sale la palabra, quiero decir una palabra, que no forman parte de la misma legalidad que sostiene el automatismo, digamos. Por eso hay esa irrupción como algo que es un agujero. No me sale explicarlo, a ver, esperen. No, pero nada tiene sí mismo. El sujeto tampoco. Bueno, el sujeto es un intento de sí mismo porque quiso suturar, claro. La verdad es que lo que pasa es que la verdad es un efecto del discurso. Cuando decimos que irrumpe como equivocación, me parece que justamente lo que hace es romper con ese automatismo que sí se sostenía con una determinada legalidad. Por eso cuando nosotros queremos leer esa legalidad es para desarmarla y para que advenga la verdad, para que advenga aquello que sostiene esa estructura funcionando, pero sí. Sí, pero la verdad tiene más que ver con el encuentro con el deseo. Justamente lo que sería es cuando se desarma el sujeto, cuando adviene un sujeto nuevo, digamos, ahí podría haber una irrupción de verdad. Pero yo no lo confundiría con el sujeto, no sé. Me hiciste pensar un poco, pero me parece que no. Gaby, para el problema que tuviste respecto de encontramos
descubrimos para la columna de Freud De Freud. y versus el adviene de la columna de Lacan, me da la impresión que si ajustamos bien a Freud, lo que habría que escribir es hacer confesar. Hacer confesar. Hacer confesar. Y es por eso que Ja. se articula siempre tanto Con la Giovanni religión. Morelli, Sherlock Holmes, el analista freudiano, porque a diferencia de Lacan, que la verdad es un efecto autónomo y tiene una entidad propia, Sí. en Freud es la persona la que no quiere aceptar, reconocer, admitir. Sí, casi que lo guía para que diga, para que se... Hacérselo soñar decir, eso y todo. que es la queja, que es la crítica de Foucault al método psicoanalítico, que lo hace confesionario Sí, cristiano. es cierto. Pero eso porque Foucault siempre quedó en una muy pobre distinción entre Freud y Lacan. Sí. Pero en vez de descubrimos, me da la impresión que viene en la clínica, y por eso, que sigue vigente total en la resistencia o el goce del paciente, van todos en la misma línea que hace como ir en contra del paciente, hacerle admitir que... Claro. Un poco pensando lo que planteaba él, ¿no? Pero dándole una vuelta, así como para Freud el inconsciente es la verdad, ¿no? Me parece que pensándolo para Lacan quedaría legado el ello a la verdad, ya que tanto la verdad como el ello son los que hablan. Como el ello son los que hablan. Hablan. Y sí, en algún punto las irrupciones de verdad viene del inconsciente, la verdad, ¿no? Según antes venía de Dios y el inconsciente habla a través de ellos, sí. Sí, pero ahí habría que distinguirlo. Por eso yo no si alguien lo puede clarificar lo del sujeto y está bueno, a mí me parece que no coincide, que no, pero sí. Sí. Eso habla. Sí, no el sujeto. Tenemos que enfrentar un problema epistémico. Uno podría decir así: la Tierra es un planeta, Saturno es un planeta, son lo mismo. No, bueno. No porque uno pueda adjudicarle en la enseñanza de Lacan, que es vastísima, vastísima y complejísima, un adjetivo o una propiedad compartida, hay que ya caer que estamos identificando cosas iguales. Ah, claro. Por ejemplo, no todas las creaciones del discurso, por ser creaciones del discurso, quedan identificadas. No porque decir A es creación del discurso, B es creación del discurso, son lo mismo, consecuentemente son lo mismo. Me da la impresión que uno podría decir perfectamente son creaciones de discurso, pero justamente para nosotros el trabajo sería establecer cuál es su diferencia. Pero no estamos encallando en un problema teórico porque hemos encontrado algo así como un atributo compartido. Bueno, en parte siguiendo esta misma idea que planteaba Alfredo, yo pensaba justamente como no son términos que uno pueda ubicar como definidos en tanto tales, una manera de pensar cierta forma de distinción. A mí se me ocurría llevándolo, por ejemplo, a la cuestión de los discursos, donde la verdad es un lugar, Claro. ¿no? Y en todo caso el sujeto es un efecto. Digo, y claramente seguimos hablando siempre de efectos de discurso o
de existencias que solo operan por el hecho de un decir, ¿no? Ujú. Está bueno. Una más también se podría avanzar. Si establecemos que el sujeto puede tener para nosotros un valor de uso muy fuerte como tema, asunto, materia de un análisis, la verdad para Lacan no es un contenido. No. El panadero le tocó No, los claro. genitales a la nena, sino que lo que Lacan está proponiendo es que hay como una ley de gravedad Ujú, que es imposible de omitir, que es la función de la verdad. ujú. Pero de lo que se trata en análisis es la operación sobre la función, Claro, no sobre contenido. claro, claro. Esto es verdadero, esto es falso. De hecho, la acepción de Lacan de verdad no implica la posibilidad de distinguir entre verdadero y falso, sino que siempre en la lógica del significante y en el vínculo discursivo va a haber algo así como entre las masas, como una atracción gravitatoria inevitable y que se tratará de ver qué se hace con eso, pero no como contenido, Claro, como claro. asunto. ¿Cómo uno podría decir, bueno, ¿y qué hacemos con la verdad? Por ejemplo, ¿la decimos o no la decimos? No puede estar en una familia, no se puede estar diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo ocultamos? ¿Lo decimos? ¿Lo dejamos para más adelante? Pero no importa el contenido, sino qué políticas se asumirá sobre eso. Y lo que Lacan dice es que es poco lo que uno puede hacer, porque eso se impone por sí mismo. O sea, si uno la saca por un lado, es muy probable que se meta del otro. Si uno intenta degradarla, puede ser que venga potenciada. Claro. ¿No? Pero sería, a lo que decía Idea, hay una salvedad que el sujeto también sería un asunto, pero tendría que ver como contenido, materia, se podría presentar en un material, en un ateneo clínico, un sujeto, pero tendríamos que saber a su vez que está todo eso atravesado por el efecto de verdad. Es Claro. como atracción gravitatoria o campo eléctrico. Ujú. Sí, una pregunta, un comentario o algo que en realidad pensaba cuando se habla de esto de que la verdad casa al error por el culto de la equivocación, ¿no? Y cómo a veces uno sin darse cuenta por ahí termina pensando esta idea del lapsus, ¿no? Del traspié, ¿no? Como en términos de la linealidad de Freud. Digo, esto que por ahí planteaba Alfredo, como la gravedad en juego pone de manifiesto que no se trata de en la línea de lo que se dice, sino en el pentagrama, en ese entramado de los ¿no? discursivo. Eso me parece que a veces, porque yo escuchaba los primeros comentarios de esas citas de los primeros seminarios, ¿no? A veces como que dan un poco esa idea que es freudiana, ¿no? Que tiene que ver con la linealidad del significante. Claro, no, por eso la interpretación y la posibilidad de bordear el agujero y me quedé por ahí. Sí, listo. Bueno, gracias.